Veamos este ejemplo en el cual tenemos un circuito con una fuente de alimentación de corriente continua variable, eso es lo que indica esta flecha, podemos variar la tensión entre el negativo y el positivo, darle distintos valores, una resistencia que sirve para limitar la corriente que va a circular por este circuito. Sabemos que la resistencia se opone, según la ley de Ohm, a la circulación de corriente. Una resistencia de carga, esta RL, resistencia de carga, R-load, representa lo que está conectado a la salida de nuestro circuito. Esto puede ser una resistencia pura, puede ser una lamparita, puede ser un cargador, puede ser una fuente de alimentación, puede ser un motor, lo que esté conectado aquí a la salida. Y en paralelo con esta carga tenemos un diodo Zener. Fíjense que el diodo Zener forma un circuito serie entre el positivo, la resistencia R, Zener y negativo. Este circuito es un circuito serie que está en paralelo con la carga. Fíjense también que el diodo Zener está polarizado en inversa. Tomemos algunos valores como ejemplo. Supongamos que nuestra fuente está graduada para tener 12 volts de corriente continua. Y supongamos que nuestro diodo Zener tiene por fabricación una tensión de Zener de 5 volts. Significa que cuando en este punto tengamos 5 volts, comenzará la avalancha de corriente de portadores minoritarios a través del diodo polarizado en inversa y la tensión en este punto se va a mantener fija, 5 volts, y lo que va a cambiar es cuánta corriente pasa a través del diodo. Por lo tanto, si nuestra batería es de 12 volts y nuestro Zener es de 5, la diferencia, que es 7 volts, debe caer en la resistencia. Ese es el motivo por el cual necesariamente cuando tengamos un Zener polarizado en inversa, vamos a encontrar una resistencia en serie, porque en esta resistencia debe caer el resto de tensión que no cae en el Zener. Supongamos ahora que en lugar de 12 volts tenemos 18 volts. Modificamos la alimentación, siempre de corriente continua. Nuestro Zener, si es el mismo del ejemplo anterior, va a ocurrir que cuando llegue a haber 5 volts en este punto, se produce la avalancha, el aumento de corriente de portadores minoritarios que depende de cómo fue construido el Zener, y por lo tanto en este punto sí o sí se van a mantener los 5 volts y lo que va a pasar es que va a circular más corriente a través del diodo, corriente inversa, corriente de portadores minoritarios, la que aquí está indicada como I sub Z. Si nuestra fuente tiene 18 volts y aquí siguen cayendo 5 volts, los 13 volts de diferencia caerán ahora en la resistencia. Repito que la resistencia tiene que estar siempre en serie con el diodo Zener porque sobre esa resistencia va a caer la diferencia de potencial que se da entre la fuente de alimentación o batería y la tensión de Zener de nuestro diodo. Fíjense que de esa manera, sobre la carga, siempre va a haber una caída de tensión para este ejemplo de 5 volts, independientemente de que la batería tenga 18 volts, 12 volts o cualquier valor superior a los 5 volts. Obviamente, si la tensión de la batería es menor a la tensión de diseño del Zener, para este ejemplo 5 volts, el circuito no tendrá ningún tipo de regulación y directamente sobre la carga tendremos la tensión de la batería menos lo que caiga en la resistencia. Otro tipo de diodo es el varicap. Vemos aquí el símbolo del varicap, que es una mezcla entre el símbolo del diodo y el símbolo de un capacitor. Sabemos que un diodo está formado por dos semiconductores diferentes, por ejemplo un P y un N, separados por un umbral, una zona de juntura, dentro de la cual estarán los portadores minoritarios y son los que evitan que los agujeros o lagunas del material P sigan pasando hacia el semiconductor N y que los electrones en exceso del semiconductor N sigan pasando hacia el semiconductor P. Es decir, esta zona de umbral o de juntura comienza a comportarse en algún momento
como si fuera un aislante, un dieléctrico que está separando a los dos semiconductores. Sabemos que un capacitor, por otra parte, tiene un valor que dependerá de la superficie de sus placas, de la separación que hay entre las placas y de las características del dieléctrico, es decir, del aislante que está entre ambos. Fíjense, por lo tanto, que un diodo, en cierta manera, tiene características capacitivas. Tenemos dos materiales conductores, como si fueran las placas, un P y un N, una zona de dieléctrico que aísla ambas placas y una separación física dada por el ancho del umbral entre ambas placas. Sabemos que a mayor superficie de las placas, mayor va a ser la capacidad. Cuanto más cerca estén las placas, mayor va a ser la capacidad. Y el dieléctrico aportará características diferentes que hará que según el tipo de aislante que tengamos, la capacidad tendrá valores diferentes. Un varicap es por lo tanto un diodo que funciona polarizado en inversa. Al polarizar el diodo en inversa, fíjense que aquí tenemos en el eje de abscisas tensiones negativas, de manera que queda polarizado en inversa, y cuanto más en inversa está, lo que ocurre es que la zona de umbral o de juntura físicamente se ensancha. Estamos alejando las cargas negativas del semiconductor N y los agujeros o lagunas del semiconductor P de la juntura, justamente atraídos por la tensión de polarización inversa de la batería. Eso hace que cuanto más en inversa esté un varicap, más separado va a estar el semiconductor N del P por el aumento del ancho del dieléctrico de la zona de juntura y por lo tanto menor va a ser su capacidad. Fíjense entonces que manejando tensiones negativas de polarización de un varicap, tenemos manejo muy preciso de la capacidad siguiendo la curva que nos va a dar el fabricante de cada varicap. Miren también que los valores de capacidad de los varicap son extremadamente pequeños, estamos hablando de picofaradios, y esto se debe a que la superficie de la placa, el equivalente a la superficie de la placa, la superficie de ambos semiconductores es extremadamente pequeña. La juntura es muy chiquita, la separación entre el semiconductor N y P es micrométrica. Por lo tanto, el efecto capacitivo es muy pequeño, pero muy fácil de controlar. Otro diodo particular es el DIAC. El DIAC es un diodo de corriente alterna o un diodo para usar en corriente alterna. La simbología es la de dos diodos invertidos y físicamente está formado por dos junturas y tres semiconductores, como se indican aquí, con dos terminales en los extremos. En principio parecería no tener lógica un componente que permite circular corriente en un sentido, pero también permite circular corriente en el otro. Uno estaría tentado a reemplazarlo simplemente por un cable. Sin embargo, este semiconductor que está en el medio necesita o obliga a las cargas que están en los extremos del sándwich, a los panes del sándwich, a que exista un valor de tensión determinado, una cantidad de energía suficiente para que pasen a través de esta zona intermedia. Si entre este punto y los terminales de nuestro DIAC, no hay suficiente tensión, no tendremos corriente circulando en ninguno de los dos sentidos, tanto cuando el negativo está de este lado o cuando el negativo está de este otro lado. Es decir, es equivalente a tener dos diodos colocados con polarización inversa. Eso va a permitir, en caso de corriente alterna, que siempre circule corriente, pero para que empiece a circular corriente, tenemos que superar un umbral dado por ese material P que está en el medio. Imaginemos que alimentamos este circuito donde tenemos un DIAC y una resistencia de carga con una señal alterna como la que se ve aquí, es decir, una señal variable en el tiempo. Si fuera la red eléctrica podría ser 220 volts, cambiando 50 veces por segundo de positivo a negativo.
Vamos a tomar como ejemplo que esta señal tiene un valor pico, es decir, de 0 al punto máximo de 80 volts. Por lo tanto, de 0 al punto mínimo tendrá menos 80 volts. La tensión pico a pico, desde aquí hasta aquí, será de 160 volts. Y supongamos que nuestro DIAC es un DIAC de 60 volts. Compramos un DIAC de 60 volts, característica dada por el fabricante. Esa zona intermedia entre los dos semiconductores N necesita de una diferencia de potencial de 60 volts o mayor para permitir la circulación de corriente. Veamos lo que ocurre. Entre 0 y 60 volts no va a circular corriente porque por más que el diodo esté polarizado en directa, la mitad va a estar polarizado en directa, la otra mitad en inversa, estamos hablando de corriente alterna, al estar por debajo de los 60 volts no va a dejar circular corriente. Cuando nuestra señal, lo que está aquí en rojo, supera los 60 volts rumbo a los 80, comenzará a circular corriente. A medida que la tensión comienza a bajar, sigue circulando corriente. Una vez que el DIAC se dispara, se mantiene circulando corriente hasta que llega a 0 volts. Al invertirse, queda polarizado en directa el otro diodo. Por lo tanto, va a ocurrir lo mismo. El DIAC va a hacer que durante los primeros 60 volts negativos no circule corriente. Recién al superar los 60 volts negativos, comenzará a circular corriente por el segundo diodo hasta llegar a los 80 volts negativos y seguirá circulando corriente hasta que la tensión llegue a 0. En ese momento deja de circular corriente por ese diodo porque en cuanto aumenta un poquito ya queda polarizado directamente en inversa y el diodo que ahora está polarizado en directa tampoco dejará circular corriente hasta llegar a los 60 volts. De esa manera vemos que va a circular corriente solo durante los tiempos indicados por la señal que quedó aquí en rojo. Entre 0 y 60 no circula corriente, entre 0 y menos 60 no circula corriente, y esto vuelve a repetirse ciclo por ciclo. Es decir, hemos logrado una regulación de la corriente a través de la carga en función de la tensión. Esto es muy útil si, por ejemplo, imaginen que esta carga es el motor de un ventilador de techo y yo sé que este motor recién por las resistencias internas, por la fricción, etc., recién arranca cuando tengo un poquito más de 60 volts. El poner un DIAC de 60 volts hará que durante este tiempo, entre 0 y 60, no circule corriente por el motor, no gaste energía inútilmente, que lo único que va a hacer es calentar bobinas, pero que no va a hacer girar al motor. Lo mismo durante el semiciclo negativo. Entre 0 y menos 60 no circulará corriente, el motor estará parado y no gasta energía. Y solamente funcionará cuando la tensión de alimentación del motor esté por encima de los 60 volts y en este caso cuando baje de 60, si bien acá sigue circulando corriente, el motor ya está girando, por lo tanto durante este tramo el motor se sigue moviendo por inercia.